Choice in the Asteroid Belt. Capítulo 2. La frontera del vacío. La Tierra era un cadáver. No de golpe, no con una explosión cataclísmica que la partiera en dos, sino con la lentitud agónica de una enfermedad terminal. Los últimos años del éxodo habían desangrado al planeta, dejándolo como una cáscara vacía, corroída por la contaminación y habitada por los olvidados, los que no pudieron comprar un billete hacia el futuro. Miguel, a sus 15 años, era uno de ellos, un fantasma más en un mundo moribundo. Pero en él ardía una llama, una persistencia forjada en las calles y alimentada por el eco de una vida anterior que le susurraba que el final no era una opción. El puerto espacial de Veracruz, otrora un vibrante nudo de comercio y esperanza, era ahora un esqueleto oxidado. Las torres de control se alzaban como monumentos a un sueño muerto, sus luces rotas. Las rampas de carga estaban desiertas, salpicadas por la chatarra de naves abandonadas y los restos de enfrentamientos pasados. Era un cementerio industrial, pero también un caldo de cultivo para la desesperación y el crimen organizado. Mi plan era simple en su audacia: encontrar una nave. No importaba cuál, no importaba el estado. Solo una que pudiera sacarme de ese lugar. Mi análisis de sistemas me susurraba sobre la arquitectura oculta, las rutas de mantenimiento, los fallos en la seguridad. Mi superconocimiento procesaba los movimientos erráticos de las pocas patrullas de seguridad corporativa que aún operaban, los horarios de los saqueadores, el lenguaje corporal de los rezagados que aún esperaban un milagro. Pasé semanas viviendo como una rata. Me alimentaba de restos, dormía en nichos oscuros entre escombros y mis días consistían en observar. Observar las naves, sus patrones de uso, sus tripulaciones, si las tenían. Observaba a los grupos criminales que se disputaban los escasos recursos y el control de las operaciones de contrabando. Los dragones rojos seguían siendo una presencia, aunque reducida y fragmentada en la Tierra. Su sombra era larga, incluso en la desolación. Una noche, el aire se tensó con el olor a combustible quemado y la resonancia de motores distantes. Una nave. Pequeña, elegante, un poco abollada pero inconfundiblemente de lujo. Era una Stardust, un modelo que solo los peces gordos del crimen o los mercaderes más ricos usaban. Se posó en la plataforma de carga 7, una zona que se suponía estaba en desuso. Mi superconocimiento activó una alerta. El patrón de aterrizaje era demasiado suave para una nave de contrabando, la luz de la cabina era tenue, pero el brillo de un cigarrillo parpadeó adentro. Esperé. Horas. El dueño de la nave, un hombre corpulento con un abrigo de cuero y una cicatriz que le cruzaba el ojo, desembarcó con 2 guardaespaldas. Cargaron unas cajas metálicas en un vehículo terrestre blindado, y luego la nave volvió a apagarse. Pero el hombre de la cicatriz no se fue. Se quedó en la cabina. Había algo en su postura, una tensión, que mi análisis de sistemas detectó como una señal de espera. Mi oportunidad. La Stardust no estaba asegurada con el protocolo estándar de puerto espacial, sino con un sistema personalizado. Un sistema que yo, Miguel Soto, podía sentir vibrar en mis manos. Era una cerradura magnética de alta seguridad, pero con una falla sutil en la secuencia de su campo. A la medianoche, bajo la pálida luz de una luna fragmentada por la contaminación, me acerqué. Escuché el murmullo de un solo tripulante en la cabina. No era el hombre de la cicatriz. Mis dedos trabajaron con una precisión casi quirúrgica en el panel de acceso. No forcé. Escuché. Sentí el pulso de la máquina, encontré la frecuencia de su circuito de bloqueo. Hubo un clic apenas audible. La escotilla se abrió 1 centímetro. Me deslicé dentro. El aire era pesado, con el rastro de humo de cigarrillos y un dulzón olor a licor. El tripulante dormía, desplomado sobre el panel de control auxiliar, una botella vacía rodando por el suelo. No era una nave de contrabando. Era una nave de huida, o quizás un escondite temporal. Los controles de vuelo eran viejos, pero funcionales. Mi análisis de sistemas brilló. Detectó la secuencia de arranque, los puntos débiles del sistema de navegación, la forma de deshabilitar los rastreadores pasivos. No tenía experiencia volando una nave, pero los controles eran intuitivos para mí, como si mis manos hubieran nacido para ese panel. Encendí los motores. El zumbido silencioso me llenó de adrenalina. Los propulsores se encendieron con un rugido ahogado. La nave se elevó. Al salir de la atmósfera contaminada de la Tierra, el cielo nocturno se abrió ante mí, un manto de estrellas indiferentes, vastas y lejanas. La Tierra, un orbe azul pálido, se encogía debajo. Mis padres, una punzada de dolor, una promesa rota que no fue culpa de nadie, solo de las circunstancias. Ese dolor se transformaría en combustible.
Miré hacia las estrellas, un lienzo oscuro de promesas y peligros. Había escapado. Pero ahora estaba en el vacío. Mis primeros meses en el espacio fueron un infierno. La Stardust era demasiado llamativa para un piloto novato sin contactos. La abandoné en la primera estación espacial pirata que encontré, un cúmulo de metal oxidado llamado el Desván, en la órbita de Marte. Me mezclé con la escoria galáctica, buscando trabajo. Limpié pisos, descargué cargamentos ilegales, reparé equipos de comunicaciones defectuosos que nadie más quería tocar. Dormía en catres comunitarios, siempre con un ojo abierto. Fue en el Desván donde conocí a Hax. Un tipo con una prótesis en el brazo y un ojo biónico que no veía bien. Hax era un enganchador, un tipo que se especializaba en recuperar cargamentos perdidos o robados. No era un cazador de recompensas, sino un recolector de chatarra con un lado oscuro. Me vio reparar un viejo comunicador con solo un par de pinzas y unos cables, y notó mi rapidez para esquivar una pelea callejera en el bar. Chico, tienes manos de oro y pies rápidos. ¿Quieres ganar unos bolonks de verdad? Me preguntó una noche, su voz ronca. Así empecé mi primer trabajo en el vacío. No era glamuroso. Era buscar naves abandonadas, recuperar los restos de cargamentos que se habían dispersado por los cinturones de asteroides, o infiltrarme en estaciones mineras desmanteladas para recuperar piezas de maquinaria. Hax era un pragmático. Me enseñó a pilotar de verdad, a navegar por los campos de escombros, a evitar las patrullas de la ISP, Intersolar System Police, y a lidiar con los piratas menores. Mi superconocimiento se convirtió en una herramienta invaluable para navegar por los campos de asteroides, detectando patrones de movimiento y flujos de gravedad. Mi análisis de sistemas me permitía deshabilitar las defensas de estaciones abandonadas o encontrar la ruta más eficiente para evitar escombros. La vida era dura, solitaria y peligrosa. Me encontré con contrabandistas de órganos, con fanáticos religiosos que vivían en satélites abandonados, con mercenarios sin escrúpulos. En cada encuentro, cada riesgo, aprendía. La puntería, primero con herramientas lanzadas, luego con un viejo blaster que le robé a un pirata. El combate cuerpo a cuerpo, perfeccionado en las peleas de bar por un plato de comida o por el control de un rincón para dormir. No era un artista marcial, sino un luchador callejero que golpeaba con brutalidad y buscaba el punto débil. Una vez, nos adentramos en una estación de investigación abandonada en Ganímedes, que se rumoreaba que estaba llena de objetos de valor. Nos topamos con un equipo de limpieza del sindicato del Dragón Rojo. Eran profesionales. Disparaban con precisión, se movían con coordinación. Hax y yo nos separamos. Me vi atrapado en un corredor, el sonido de los blasters rebotando en las paredes de metal. Mi corazón latía desbocado, pero mi mente estaba clara. Detecté los puntos débiles en su formación, el segundo que tardaban en recargar, el reflejo de un visor en el metal pulido. Me moví, no con elegancia, sino con la eficiencia de un rayo. Desarmé a uno, usé su cuerpo como escudo, y me abrí camino por un conducto de ventilación que mi análisis de sistemas había identificado como una posible ruta de escape. Salí ileso. Hax, con un nuevo agujero en su prótesis, me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Chico, eres un fantasma, dijo. Te mueves como si vieras el futuro. No era el futuro, pero era lo suficientemente parecido. Mi mente procesaba miles de variables en segundos, las rutas más seguras, los riesgos, las probabilidades de éxito. Era una habilidad que no podía explicar, pero que me mantenía vivo. Hax, a pesar de su cinismo, se convirtió en lo más parecido a un mentor que tuve. Me enseñó los códigos del vacío, cómo la información es una moneda, cómo la reputación lo es todo, y que la única ley real es la que aplicas con tu blaster. Me enseñó a falsificar identificaciones, a abrir una cuenta fantasma en la red interplanetaria, a calibrar un motor de salto. Pero lo más importante, me enseñó que la supervivencia es la habilidad más valiosa de todas. Fue en Venus, en la ciudad orbital de Penumbra, donde la verdadera vida de cazador de recompensas me encontró. Penumbra era una megalópolis flotante en la atmósfera superior de Venus, un crisol de riqueza y miseria, donde la ley era flexible y los criminales prosperaban. Hax y yo estábamos allí para un trabajo de recuperación, un prototipo de nave robada a una corporación. Mientras estábamos en un bar de mala muerte, el órbita azul, vi un anuncio holográfico en la pared. Un cartel de Se Busca con una foto distorsionada de un hombre con una cara de serpiente y un precio de 50.000 wolonks. Era un viejo pirata, conocido por el apodo de Víbora, que había estado evadiendo a la ISB durante años. Mi superconocimiento procesó la información del cartel. Sus movimientos, su historial, sus conexiones.
No era solo la información visible, sino los datos residuales que mi mente extraía de la red, de los susurros de la gente, de las viejas transmisiones. Sabía que Víbora se escondía en los niveles inferiores de penumbra, en un laberinto de viejos hangares y tuberías de ventilación. Y sabía que su tripulación era leal, pero su lealtad tenía un precio. Miguel, ¿qué estás mirando? Preguntó Jax, siguiendo mi mirada. Una oportunidad, respondí. Una muy buena. Jax me advirtió. Miguel, ese es un pez gordo. Eso no es recuperación. Eso es cazar. Los cazadores de recompensas son otra liga, chico. No es para novatos. Pero yo no era un novato. Había sobrevivido a la Tierra, al vacío, a piratas y sindicatos. Mi mente era un arma, mis manos herramientas, y mi pasado una cicatriz que me empujaba hacia adelante. Me separé de Jax esa noche. No hubo un adiós dramático, solo un asentimiento. Sabía que me estaba arriesgando a lo grande. Encontré a Víbora. Utilicé mi análisis de sistemas para deshabilitar las defensas perimetrales de su escondite, mi superconocimiento para anticipar las rutas de sus guardias. La confrontación fue brutal y rápida. No fue una demostración de honor, sino de eficiencia. No luché limpio. Usé el entorno, la sorpresa, y mi capacidad para encontrar los puntos débiles en el blindaje de sus guardaespaldas. Víbora, con su rostro tatuado y sus ojos de hielo, era un asesino. Pero no era invulnerable. Mientras sus hombres caían, él se lanzó sobre mí con un cuchillo brillante. Mi superconocimiento predijo su trayectoria, la fuerza de su estocada, el momento de su segundo ataque. Me moví. No para esquivar, sino para interceptar su brazo, dislocando su hombro con un golpe preciso antes de que pudiera reaccionar. Luego, con mi blaster apuntando a su cabeza, la pelea terminó. Cuando lo entregué a la ISP en la sección de control de penumbra, el agente de turno me miró con desconfianza. Era un crío, un fantasma, pero había traído a Víbora. Los 50.000 Wolonks se depositaron en mi cuenta recién creada, una cuenta fantasma. Era una fortuna para mí. Suficiente para una nave propia, para equiparme, para empezar de verdad. Esa noche, en un cubículo de hotel barato en penumbra, miré el techo metálico. El universo era un lugar frío, sin piedad, pero también lleno de oportunidades. Había sobrevivido. Había ganado. Y había encontrado un propósito en esta existencia: cazar. No solo por el dinero, sino por la adrenalina, por el desafío, por el control en un universo que antes me había parecido tan caótico. Era la única manera de avanzar, de buscar un lugar, tal vez, de encontrar a mis padres, aunque esa esperanza se diluía con cada día que pasaba. Mi especialización se estaba definiendo. No el combate frontal, sino la infiltración, la recogida de información, la manipulación del entorno y el análisis predictivo. Era un cazador cerebral, un fantasma que leía el campo de batalla y los movimientos de sus presas antes de que ellos supieran que estaban siendo cazados. Me estaba convirtiendo en Miguel Soto, el cazador. Echoes in the Asteroid Belt. Capítulo 3. El ruido del silencio y la caza. La primera victoria de Miguel, la captura de Víbora en penumbra, fue una inyección de adrenalina y una confirmación. Los 50.000 Wolonks eran más que dinero. Eran una llave a la libertad. Con ellos, no solo adquirió una nave, sino también un nuevo nivel de independencia en el vasto y caótico sistema solar. Su elección de nave fue pragmática, no ostentosa. Una vieja fragata de patrulla militar reconvertida, el Ember, que encontró en un desguace orbital cerca de Ganímedes. Era una reliquia de la guerra de Titán, tosca y con cicatrices, pero su blindaje era robusto y sus motores, aunque ruidosos, eran fiables. Miguel pasó semanas en el desguace, usando su análisis de sistemas y su intuición tecnológica para reparar, reconfigurar y optimizar cada circuito, cada propulsor. Cambió el cableado de la cabina, instaló un sistema de ocultación pasiva rudimentario, apenas más que un sistema de enfriamiento mejorado para evadir detectores térmicos, y reforzó el compartimento de detención. El Ember no era elegante, pero era suyo, y funcionaba. Con el Ember y una pequeña cantidad de equipo básico, un blaster personalizado que ajustó para disparos de alta precisión y un traje espacial mejorado para infiltración, Miguel se lanzó de lleno al negocio de la caza de recompensas. Al principio, tomó trabajos pequeños, ratas que se escondían en las estaciones de tránsito o delincuentes menores con recompensas modestas. No buscaba fama, sino experiencia y, sobre todo, información. Su método no era el de un pistolero. Miguel era un cazador cerebral. Pasaba horas, días, a veces semanas, rastreando a su presa.
Utilizaba su superconocimiento para sumergirse en la red, filtrando el ruido de los chismes y los datos corruptos para encontrar los patrones. Los pequeños detalles, los que nadie notaba. Una transacción inusual, un patrón de vuelo anómalo, el tipo de café que prefería un objetivo, la estación de radio que escuchaba. Todo sumaba. Su mente era una base de datos viviente que conectaba puntos dispares. Una de sus primeras grandes cacerías fue la de El Espectro, un hábil ladrón de datos que se especializaba en robar códigos de acceso de corporaciones, pero que siempre borraba sus rastros digitales perfectamente. Las ISB no podían atraparlo. Miguel pasó 2 meses estudiando cada uno de sus golpes. Lo que nadie notaba era que el espectro dejaba un patrón de actividad sísmica casi imperceptible en las estaciones espaciales donde operaba, una vibración de baja frecuencia que solo él, Miguel, podía detectar gracias a su agudeza sensorial y su capacidad para analizar patrones. Era el ritmo de su tecleo frenético, el peso de sus pasos en los pasillos de servicio mientras escapaba. Lo rastreó hasta una estación minera abandonada en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, un lugar tan desolado que hasta los piratas lo evitaban. El Ember se deslizó silenciosamente a través del campo de escombros. Miguel no atacó de frente. Desembarcó a una distancia segura en su traje espacial y se infiltró en la estación. El lugar era una tumba helada. Utilizó su análisis de sistemas para escanear las antiguas redes de seguridad, encontrar las rutas de energía residual y, finalmente, deshabilitar las luces de un sector completo, sumiendo a El Espectro en la oscuridad total. El ladrón, confiado en su invisibilidad digital, entró en pánico. Miguel lo rastreó por el sonido de su respiración agitada y los pasos erráticos. La confrontación final fue breve. Un disparo paralizante bien colocado y El Espectro cayó. No hubo disparos, no hubo grandes explosiones. Solo el ruido del silencio, roto por la respiración agitada del ladrón y el suave susurro del traje de Miguel. Este enfoque sigiloso y analítico le valió una reputación entre los cazadores de recompensas menos visibles. No era el tipo de cazarrecompensas que salía en las noticias, pero su tasa de éxito era casi del 100%. El dinero era constante, suficiente para vivir, para mantener el Ember, y para seguir buscando. Siempre buscando información sobre el paradero de sus padres, aunque cada búsqueda arrojaba más dudas y desesperación. Las bases de datos de migración eran caóticas, la gente se perdía con facilidad en el vasto sistema solar. A medida que sus habilidades se perfeccionaban, también lo hacía su filosofía. El universo era un lugar de grises. Los criminales a veces eran víctimas de las circunstancias, los héroes a menudo estaban tan sucios como los que cazaban. La justicia era una palabra vacía en un sistema interplanetario dominado por corporaciones y sindicatos. Miguel se convirtió en un pragmático. Su lealtad era para sí mismo, su objetivo era sobrevivir, y si en el proceso podía hacer un bien o un mal, era incidental. Su pasado en la Tierra moribunda le había enseñado que la vida era una lucha constante, y que cada uno debía forjarse su propio camino. En sus viajes, se cruzó con todo tipo de personas. Conoció a otros cazadores de recompensas. Algunos honorables, otros despiadados. Evitó a los que eran demasiado ruidosos o demasiado problemáticos. Un día, en un bar de órbita baja sobre Marte, escuchó una conversación. Un cazarrecompensas novato, un tipo impetuoso y con gafas, se jactaba de haber casi atrapado a un famoso pirata espacial, a quien identificó por su extraña forma de luchar y su amor por los puños. Las descripciones de este casi atrapar eran tan exageradas que Miguel descartó al novato como un charlatán. Pero el nombre del pirata, el nombre Matt Pierrot resonó en su memoria, con una extraña sensación de familiaridad que no podía ubicar. Todavía no sabía que ese mismo pirata se convertiría en una de las más grandes amenazas que la tripulación del Bebop enfrentaría. También hubo conflictos. Su método silencioso a veces lo ponía en desacuerdo con cazadores más ruidosos que querían la gloria y la recompensa para ellos. Una vez, en Júpiter, en la ciudad estación de Cinturón de Lodo, Miguel estaba tras la pista de un traficante de órganos, un objetivo de alta prioridad. Había pasado una semana armando el rompecabezas de su ubicación. Justo cuando iba a moverse, otro grupo de cazarrecompensas, liderado por una mujer imponente con un ojo cibernético y un temperamento explosivo, irrumpió en la escena, destrozando el sigilo de Miguel. Su nombre era Xenia. Xenia era todo lo que Miguel no era. Ruidosa, directa y espectacularmente violenta. No había sutileza en ella. Ella y su equipo abrieron fuego, causando un caos tremendo. El traficante y sus guardaespaldas, alertados por el ruido, se atrincheraron. Miguel, frustrado, tuvo que improvisar.
Usó el caos como cobertura. Mientras Xenia y su equipo se enfrascaban en un tiroteo sangriento, Miguel utilizó sus habilidades de infiltración para encontrar una ruta secundaria, flanqueando al traficante y capturándolo antes de que Xenia pudiera abrirse paso. «Oye, enano. Ese era mi objetivo», gritó Xenia, sus ojos cibernéticos brillando de furia, cuando vio a Miguel esposando al traficante. Miguel simplemente levantó la bolsa de la recompensa y se encogió de hombros. «El que llega primero, gana. Deberías trabajar en tu sigilo». La mirada de Xenia lo siguió con la promesa de una venganza futura. Miguel sabía que se harían enemigos. Xenia representaba el tipo de cazarrecompensas que él despreciaba. Los que creaban más problemas de los que resolvían. La vida en el vacío no era solo cazar. También había momentos de respiro. En los pocos bares decentes que existían, Miguel se permitía un trago, observando el ballet de la vida en la frontera. Le gustaba sentarse solo, absorber el ambiente, la música jazz que a menudo llenaba esos lugares, la mezcla de idiomas y acentos. Era un observador, un fantasma que se mezclaba con la multitud sin ser parte de ella. Fue en una de esas noches, en la estación Agujero Negro en órbita de Júpiter, que escuchó por primera vez rumores sobre el dragón rojo más allá de la Tierra. No los fragmentos rotos que había conocido, sino sus entrañas. Un sindicato poderoso, con una vasta red de influencia y una jerarquía brutal. Los susurros hablaban de una figura en ascenso, un joven talentoso pero despiadado, conocido por su habilidad con los cuchillos y su conexión con una enigmática mujer. La historia no era clara, pero el nombre Vicious empezó a colarse en las conversaciones de los bajos fondos. Miguel sentía un escalofrío al escuchar ese nombre, un eco de la silueta que había visto en un callejón olvidado de la Tierra. Ese nombre era sinónimo de peligro, de ambición desmedida. La noticia de la inminente caída del Gate en la órbita de la Luna, el Gate lunar, empezó a circular como una epidemia. La ISP intentaba contener el pánico, pero los rumores se extendían como la pólvora. Si el Gate lunar colapsaba, el sistema de viajes espaciales se vería gravemente afectado, y con él, el comercio, las comunicaciones, la estabilidad de todo el sistema solar. Se hablaba de una reacción en cadena, de la posible destrucción de la Luna y la lluvia de escombros sobre la Tierra. Miguel, con su superconocimiento, ya había analizado los datos, las probabilidades. Los ingenieros del Gate habían estado advirtiendo sobre fallas estructurales durante años, pero las corporaciones y los gobiernos habían ignorado las señales por avaricia. La caída era inevitable. Y cuando ocurriera, el sistema solar se sumiría en un caos aún mayor. Sería el fin de una era, y el comienzo de otra, aún más brutal para los cazadores de recompensas. Decidió prepararse. Mejoró el blindaje del Ember, acumuló suministros y cartuchos. Se mantuvo alejado de las rutas más concurridas, esperando la inevitable catástrofe. La filosofía de Miguel se solidificó. El universo no espera a nadie, y la única forma de sobrevivir es adaptarse y anticiparse. Había dejado la Tierra, no para escapar de los problemas, sino para buscar los suyos propios. Y estos problemas estaban a punto de volverse mucho más grandes. La noticia llegó con una oleada de estática en todos los canales de noticias. El Gate lunar había colapsado. No fue solo un colapso, fue una explosión. Los escombros del Gate y la Luna destrozada cayeron sobre la Tierra como una lluvia infernal, transformando el planeta de un moribundo a un cadáver irrecuperable. Millones de muertos. La humanidad dispersa, aislada en las colonias, con las rutas de viaje interplanetarias severamente comprometidas. El sistema de Gates, la joya de la corona de la humanidad, estaba ahora en ruinas. El universo, de repente, se hizo mucho más grande, y mucho más peligroso. Las recompensas se dispararían, pero también los riesgos. El espacio se llenó de naves fantasmas, de tripulaciones desesperadas, de piratas y forajidos que ahora tenían más lugares donde esconderse y menos autoridades que los persiguieran. Miguel, a bordo del Ember, observó las noticias, sintiendo el peso de la historia. La Tierra, su lugar de nacimiento reencarnado, era ahora una tumba cósmica. La esperanza de encontrar a sus padres se desvaneció casi por completo. Solo quedaba la certeza de que su camino, el camino del cazador de recompensas, era ahora más vital que nunca. El ruido del silencio, que antes había sido una herramienta, ahora era el sonido de un universo en pedazos. Y en ese silencio, Miguel Soto, el cazador, echó sin de Asteroid Belt. Capítulo 4. El caos de la frontera y la explosión del Gate lunar no fue solo un evento geofísico. Fue el Big Bang de un nuevo universo para la humanidad.
El sistema solar se contrajo, las rutas comerciales se dislocaron, y las colonias, antes interconectadas por la red de Gates, se convirtieron en islas distantes en un océano oscuro. El caos fue inmediato y palpable. La ley y el orden, ya frágiles en las fronteras, se deshilacharon hasta casi desaparecer. Para Miguel Soto, el cazador, la situación era un arma de doble filo. Más forajidos, más recompensas, pero también más peligros, menos refugios y una soledad aún más profunda. El Ember, mi nave, se convirtió en mi santuario y mi prisión. Los precios del combustible se dispararon, las piezas de repuesto se volvieron un lujo y la información, siempre una moneda de cambio, se hizo invaluable. Tuve que adaptarme rápidamente. Mi análisis de sistemas me permitió optimizar el consumo de energía del Ember a niveles que habrían sorprendido a sus ingenieros originales. Calibré los sistemas de escaneo para detectar las firmas de energía más débiles, lo que me permitía encontrar estaciones de servicio ocultas o rutas de contrabando menos transitadas. El colapso de los gates significó una proliferación de criminales. Contrabandistas que antes operaban en las sombras ahora se movían con descaro, piratas que nunca se habrían atrevido a atacar naves de carga ahora veían oportunidades fáciles. La ISP, con sus recursos dispersos y sus efectivos mermados, se vio abrumada. Las recompensas por forajidos de bajo perfil se hicieron más frecuentes, y los objetivos de alto valor se volvieron legendarios en su elusividad. Mi reputación como el cazador fantasma o el susurrante empezó a crecer en los círculos de los bajos fondos. No era por la fuerza bruta, sino por la forma en que mis presas desaparecían. Nunca había rastro de una pelea épica, solo el criminal entregado, atado y silencioso, en una escotilla de detención. Se decía que podía oír los pensamientos de mis objetivos, o que tenía ojos en todas partes. Era una ventaja. El miedo es una herramienta poderosa. Mi superconocimiento se volvió más sofisticado. Ya no era solo una intuición sobre patrones, sino una capacidad para acceder a los flujos de información remanentes de la red interplanetaria rota. Podía reconstruir perfiles de personas basándome en fragmentos de datos, viejas transmisiones, incluso la huella digital dejada por un microtransistor. No era hacking en el sentido tradicional, sino una forma de sentir la información, de percibir su forma y su historia, incluso si estaba fragmentada o corrompida. Una de mis cacerías más complejas después de la caída del Gate lunar fue la de Silas el coleccionista Vance. Vance era un traficante de artefactos antiguos, conocido por su obsesión con las reliquias de la Tierra pre-éxodo y por su habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Se decía que tenía contactos en los sindicatos más poderosos y que su guarida estaba en un lugar imposible de encontrar. La recompensa por Vance era de 200.000 Wolonks, suficiente para mantener el Ember volando por meses. Mi superconocimiento me llevó a una pista inusual. Un patrón de compra de ciertos químicos usados en la restauración de antigüedades, pero en cantidades demasiado pequeñas para ser detectadas por los sistemas de vigilancia normales. El patrón no era obvio, sino una serie de micropatrones de transacciones que formaban una especie de huella digital invisible. Esto me llevó a una serie de pequeños talleres de restauración dispersos por el cinturón de asteroides, a los que solo se podía acceder con un conocimiento profundo de las rutas de tránsito y los códigos de acceso obsoletos. Pasé semanas visitando estos talleres, no con fuerza, sino con sutileza. Me presentaba como un comprador interesado en piezas raras, observando, escuchando, buscando el eco de la información que Vance había dejado. No encontré una ubicación, sino una secuencia. Vance no tenía una guarida. Tenía una ruta circular de escondites temporales, moviéndose cada pocos días, dejando solo la más mínima de las huellas. Mi análisis de sistemas me permitió construir un mapa de sus movimientos, anticipando su próxima ubicación con una precisión sorprendente. Lo intercepté en una estación de mantenimiento orbital, una cáscara vacía usada para reparaciones menores de naves. No había nadie más allí. Entré por un conducto de ventilación que mi análisis de sistemas había identificado como el más débil y el menos monitoreado. Encontré a Vance en medio de sus tesoros, rodeado de polvo y reliquias de una época olvidada. No hubo pelea. Solo la sorpresa en sus ojos cuando levantó la vista y me vio de pie, un fantasma silencioso en la oscuridad. Lo entregué, como siempre, sin un rasguño. El dinero era bienvenido, pero la satisfacción era la de haber resuelto un enigma. Fue en esta época de caos creciente que las historias sobre un peculiar grupo de cazarrecompensas comenzaron a filtrarse en los bares y las transmisiones piratas. Un equipo pequeño, liderado por un tipo con un peinado afro que no le importaba el dinero y un ex policía cibernético.
A veces se mencionaba a una mujer apostadora y a una niña hacker. La nave era el Bebop, una fragata de pesca reconvertida. Su reputación era mixta. A veces atrapaban a sus presas, a veces los dejaban escapar, y siempre terminaban causando daños colaterales masivos. No eran sutiles, pero eran efectivos a su manera caótica. Sus nombres: Spike Spiegel y Jet Black. Miguel los seguía de lejos, a través de los informes de la ISP y los chismes de los bajos fondos. Eran como el polo opuesto de su propia metodología. Mientras él se movía en las sombras, ellos eran una tormenta. Los respetaba por su tenacidad, aunque no entendía su imprudencia. La primera vez que Miguel estuvo cerca de la tripulación del Bebop fue en Marte, en la ciudad de Alba. Estaba siguiendo una recompensa por un pequeño traficante de drogas sintéticas, un hombre llamado Fick, que se escondía en los niveles inferiores de la ciudad. Fick era escurridizo y paranoico, pero mi superconocimiento había detectado un patrón en sus contactos. Siempre compraba una marca específica de cigarrillos en una tienda particular en el distrito Mercado. Mientras esperaba en las cercanías de la tienda, camuflado entre la multitud, un ruido de disparos y el sonido de la sirena de la ISP estallaron a unas cuantas calles. Era el Bebop. Estaban persiguiendo a Asimov y Katerina Solensan, dos fugitivos importantes. Vi a Spike saltar por un tejado, su silueta esbelta contra el cielo de Marte, seguido de cerca por Jet. La persecución fue caótica, con explosiones y autos chocando. No era mi tipo de operación, pero era fascinante de observar. En medio del pandemonio, Fick, el traficante de drogas que estaba buscando, emergió de un callejón, tratando de aprovechar el caos para escapar. Mi análisis de sistemas me mostró la trayectoria de Fick, la distancia de las patrullas y la única ruta de escape segura para él. No lo dudé. Mientras Spike y Jet se enfrascaban en su propia caza, Miguel se movió como una sombra. Interceptó a Fick en un callejón lateral, lo derribó con un golpe limpio y lo esposó antes de que la ISP o la tripulación del Bebop notaran su presencia. Entregó a Fick a una oficina local de la ISP, cobró la recompensa y desapareció de nuevo en las sombras. Los ruidos de la persecución de Asimov y Katerina seguían resonando a lo lejos. Era un recordatorio de que existían diferentes formas de cazar, y que su método, el del fantasma, era tan válido como el del huracán. No pasó mucho tiempo antes de que los destinos de Miguel y el Bebop se entrelazaran de una manera más directa. Una recompensa importante apareció. El muñeco de trapo, un experto en explosivos que había estado aterrorizando a las corporaciones de Titán. La recompensa era masiva, 350.000 Wolonks, y atrajo a los mejores cazadores de recompensas del sistema. Incluidos, por supuesto, Spike y Jet. Miguel había estado investigando a el muñeco de trapo durante semanas. Sabía que operaba con detonadores de frecuencia única, y que su patrón de ataque era usar distracciones masivas para mover explosivos en los puntos débiles de la infraestructura. Mi superconocimiento había rastreado un patrón en las interferencias de radio que seguían a sus ataques, un eco digital que era casi indetectable. Ese eco lo llevó a una serie de bases de datos de una antigua compañía de demoliciones de Titán, ahora abandonada. La ubicación del muñeco de trapo era una antigua ciudad minera bajo la superficie de Titán, un laberinto de túneles y cavernas. La ISP había publicado una orden de detención masiva, esperando que los cazarrecompensas hicieran el trabajo sucio. Cuando el Ember se acercó, ya había otras naves de cazarrecompensas en la zona. Y sí, el Bebop estaba entre ellas. No buscó una confrontación. Miguel desembarcó y se movió por los túneles con sigilo. Podía escuchar los disparos, las explosiones distantes. El Bebop y otros equipos estaban haciendo su trabajo ruidoso, atrayendo la atención de los secuaces del muñeco de trapo. Esto era una oportunidad. Se encontró con Spike y Jet en una intersección de túneles. Habían inmovilizado a un grupo de secuaces, pero parecían frustrados. Jet, con su brazo cibernético, examinaba un mapa holográfico con una mueca. Spike, con su típica pose relajada, estaba recargando su Jericho 941. ¿Qué hay, chicos? ¿Perdidos?, preguntó Miguel, su voz tranquila resonando en el túnel. Spike levantó la vista, sus ojos entrecerrados. Mira, otro perro de la ISP. No te entrometas, chico. Tenemos esto cubierto. Parece que no tanto, respondió Miguel, señalando un conducto de ventilación apenas visible en el techo. Muñeco de trapo usa esas cosas. Están enlazados a la red de detonadores que controla. Mi análisis de sistemas había identificado la conexión. Si quieres encontrarlo, tienes que ir por los puntos ciegos. Este túnel lleva directamente a su nido de ratas. Jet entrecerró los ojos.
¿Y, cómo sabes eso? ¿Quién eres, chico? Miguel. Y sé lo que sé. Si quieres la recompensa, sigue mi consejo. O sigue disparando a paredes vacías. No esperó una respuesta. Se deslizó por el conducto de ventilación con una agilidad sorprendente. Spike y Jet intercambiaron miradas. Tiene un punto, dijo Jet, resoplando. Este lugar es un laberinto. Spike solo se encogió de hombros, pero sus ojos estaban fijos en el conducto. Decidieron seguirlo. La infiltración fue un ballet de sombras y explosiones. Miguel, adelantado, deshabilitaba cámaras de seguridad, cortaba las comunicaciones de los secuaces, y desviaba sus rutas de patrulla, todo con una eficiencia silenciosa. A sus espaldas, la tripulación del Bebop, y otros cazarrecompensas que se habían unido al caos, se encargaba de las confrontaciones frontales. Miguel sentía el caos que ellos generaban como una distracción perfecta. Era un simbiotismo extraño. Su sigilo permitía su ataque ruidoso, y su ataque ruidoso distraía de su sigilo. Finalmente, llegaron a la sala de control del muñeco de trapo. El lugar estaba fuertemente custodiado. Pero Miguel ya había desactivado las trampas láser y las cámaras perimetrales. Lo encontró en la sala de detonación, rodeado de consolas parpadeantes y detonadores remotos. Spike y Jet irrumpieron, blasters en mano. «Estás rodeado, muñeco», gritó Jet. El muñeco de trapo, un hombre pequeño y nervioso con ojos salvajes, se rió. «No me atraparán. Haré volar este lugar con todos ustedes dentro». Su mano voló hacia un detonador maestro. Pero Miguel fue más rápido. Su análisis de sistemas le había mostrado el cableado del detonador, la secuencia exacta para desarmarlo. Se lanzó hacia el panel de control, ignorando los disparos. Sus manos volaron sobre los circuitos, una danza de precisión. Un momento antes de que la mano del muñeco de trapo tocara el detonador, Miguel cortó el circuito principal. Un silencio repentino llenó la sala. «¿Qué demonios?», murmuró el muñeco de trapo, sus ojos llenos de incredulidad. Spike y Jet aprovecharon la confusión. La confrontación fue corta y brutal. El muñeco de trapo fue inmovilizado. Jet se giró hacia Miguel. «Buen truco, chico». Eso fue impresionante. Spike simplemente asintió, una rara muestra de reconocimiento en sus ojos. «Tenías razón. Tu forma de cazar es diferente». Miguel se encogió de hombros. «Solo sigo la información». No se unió a ellos ese día. No era su forma de operar. Pero se había establecido una conexión. Eran cazarrecompensas, como él, aunque con un estilo radicalmente opuesto. Miguel no necesitaba la compañía, no buscaba un equipo. Su soledad era su fuerza, su anonimato su escudo. Compartieron la recompensa del muñeco de trapo por primera vez. Miguel aceptó trabajar en equipo por la recompensa, ya que el riesgo era demasiado alto para él solo, y se separaron. Los encuentros ocasionales con el Bebop se hicieron más frecuentes. A veces, Miguel los veía en estaciones, a veces los escuchaba en la red, siempre causando algún tipo de caos o metiéndose en problemas. No se hacían amigos en el sentido tradicional, pero había un respeto mutuo, una comprensión tácita entre cazadores. Miguel entendía que el universo era lo suficientemente grande para todo tipo de perros, y que a veces, incluso los más ruidosos podían ser útiles. Su vida continuó en ese estado de flujo constante. Cazar, mejorar el Ember, perfeccionar sus habilidades. A medida que envejecía, sus movimientos se volvían más económicos, su mente más aguda. No buscaba emociones, sino la eficiencia. La soledad era su compañera constante, pero no era una soledad amarga. Era la soledad de un superviviente en un universo que había perdido su centro de gravedad. La sombra del dragón rojo seguía acechando. Los rumores sobre Vicious se volvieron más definidos. Era un nombre que se susurraba con miedo y respeto, un fantasma que perseguía a Spike Spiegel. Miguel no buscaba ese conflicto. Su guerra era contra el caos, contra los criminales que se aprovechaban de la debilidad. Pero el universo tenía una forma de tejer destinos. Y la historia de Miguel Soto, el cazador fantasma, apenas comenzaba a entrelazarse con la de la tripulación del Bebop, sus ecos